Hola a todos, mi nombre es Alberto Ricardo Cervantes Valdés y mediante este video les presentaré el trabajo investigativo titulado Estimación de la longitud promedio de la zancada utilizando sensores inerciales y técnicas de Machine Learning. El envejecimiento poblacional constituye un problema demográfico en Cuba. De todas las etapas evolutivas, la vejez es la que más limitaciones provoca en los seres humanos porque se van perdiendo capacidades tanto intelectuales como físicas. En nuestro país, el Centro de Investigación sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud, CITED, estudia los indicadores del desempeño físico para determinar y caracterizar problemas en los adultos mayores que degradan su calidad de vida. Dichos estudios se realizan con un dispositivo genérico basado en un sensor inercial, el cual fue desarrollado por especialistas de la CUJA y el Centro de Neurociencias de Cuba. El problema con dicho dispositivo es que al ser genérico, no implementa un algoritmo capaz de estimar la longitud promedio de la zancada. Por tanto, para darle solución a este problema, el objetivo de esta investigación es implementar un algoritmo efectivo de estimación de la longitud promedio de la zancada basado en sensores inerciales, partiendo de la hipótesis de que, a través de la aplicación de técnicas de Machine Learning, será posible estimar con precisión la longitud promedio de la zancada empleando sistemas para el estudio de la marcha basado en IMUS y teniendo como objeto de investigación las técnicas de estimación de la longitud promedio de la zancada a través de IMUS. Antes de continuar, veamos qué es la marcha. La marcha humana es el paso bípedo que utiliza la humanidad para desplazarse de un lugar a otro con bajo esfuerzo y un gasto mínimo de energía. El análisis geomecánico de la marcha permite identificar déficits en la misma, asociados al envejecimiento o a discapacidades motoras en pacientes con enfermedades cerebrovasculares. Existe gran variedad de sistemas de registro de datos que hacen posible realizar este análisis biomecánico. Entre los sistemas de registro de datos más completos se encuentran los laboratorios de marcha, en los cuales se pueden encontrar un gran número de instrumentos, desde cámaras de videos y computadoras hasta instrumentos más sofisticados como las plataformas de presión Guide-Ride. Como es de esperarse, todos estos instrumentos son extremadamente costosos y la tendencia en los últimos años es la utilización de herramientas de menor costo y complejidad como los sensores inerciales. Los sensores inerciales o unidad de medición inercial, IMU por sus siglas en inglés, son dispositivos electrónicos cuyo objetivo es obtener mediciones de aceleración, rotación y fuerzas gravitacionales usando una combinación de acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. En la actualidad, los IMUs están siendo ampliamente empleados para el análisis del movimiento humano porque son dispositivos muy precisos en el proceso de medición de variables. Tanto es así que se han empleado, ya sea en solitario o junto con otros sensores, en diversos métodos para estimar el tamaño de la zancada. Entre estos métodos tenemos el método de la matriz de rotación, en el que, como su propio nombre lo indica, se estima la longitud de la zancada a través del cálculo de la matriz de rotación. Este método resulta adecuado para sujetos que presentan algún tipo de afección motora. Otro método desarrollado es el que utiliza un sensor de fuerza resistiva, o FSR por sus siglas en inglés, el cual se utiliza para calcular el peso del pie sobre el suelo en conjunto con una unidad de medición inercial. Y por último está el método en el cual se emplean modelos de regresión. El mismo consta de tres fases. Una primera fase en la que los valores del acelerómetro se utilizan para estimar los eventos de los pasos de la caminata y dividirlos en segmentos. Posteriormente se extraen los rasgos necesarios para cada uno de estos segmentos y estas características serán las entradas a algoritmos de aprendizaje automático, los cuales a su salida estimarán la longitud de la zancada. Teniendo en cuenta que los modelos de regresión son efectivos y sencillos de implementar, se propuso en esta investigación la utilización de uno de estos modelos para estimar la longitud por medio de la zancada. Específicamente se escogió el modelo de regresión lineal porque dentro de los algoritmos de aprendizaje automático es el más simple a la hora de modelar un problema. Pero a pesar de su simplicidad, es efectivo ya que se encarga de encontrar la función lineal que mejor se adapte a los datos de entrada. Otra razón por la cual se eligió el modelo de regresión lineal fue porque se consideró la existencia de dependencia lineal entre la longitud promedio de la zancada y los rasgos seleccionados como entradas al modelo. Al seleccionarse varios rasgos, se empleó una regresión lineal múltiple. Para estimar la longitud promedio de la zancada a través del modelo de regresión lineal, se deben estimar primeramente las fases de la marcha para luego hallar los rasgos que serán las entradas del modelo. En este trabajo se denominaron las fases de la marcha como contacto inicial y contacto final. Es importante destacar que los instantes estimados como IC y FC son previsibles, ya que no fue posible realizar un análisis en tiempo real de las señales tomadas por el IMU durante la caminata de los sujetos para extraer los instantes reales de IC y FC. Debido a esto se buscó en qué señal de las registradas por el IMU se apreciaba un patrón reconocible
del instante de apoyo del pie y del momento de balanceo del mismo. Este patrón es posible apreciarse en la señal registrada por el giroscopio ubicado en el eje Z. En la figura se puede observar un ejemplo de una señal tomada por este giroscopio. Los puntos definidos como instantes de IC y FC previsibles se encuentran a la derecha y a la izquierda, respectivamente, de los momentos de balanceo del pie en el aire, enmarcados en un rectángulo de color rojo. En el caso de los IC previsibles se definieron estos puntos porque como los IC son el primer contacto que ejerce el pie con el suelo, dicho contacto se ve reflejado en la señal como un periodo de resonancia, enmarcado en la figura con un rectángulo de color verde. Para el caso de los FC previsibles, se tomaron los instantes mostrados, ya que en la fase anterior a un FC previsible, el pie se encuentra totalmente apoyado, y este apoyo se manifiesta en la señal como un intervalo en el que toma valores muy pequeños en comparación con los registrados en el resto de la señal. En la siguiente diapositiva se puede observar un ejemplo de los instantes de IC y FC previsibles, así como de los momentos en que ocurre la fase de balanceo, estimados por el algoritmo desarrollado en este trabajo investigativo. Con el objetivo de validar el algoritmo de estimación de los instantes previsibles de IC y FC y también el algoritmo de estimación de la longitud promedio de la zancada, se acondicionó un local con el fin de realizar ensayos a diversos sujetos. Se confeccionó una esterilla para tener una referencia del tamaño real de las zancadas y se colocaron 3 cámaras ubicadas de forma tal que fueran capaces de grabar la caminata de los sujetos sobre la esterilla. Los ensayos fueron realizados a un total de 120 sujetos con el dispositivo ubicado en la región anterior de la pierna por encima del tobillo izquierdo, como se observa en la segunda figura. El sistema de registro de datos utilizados estaba formado por elementos de hardware y de software. Dentro del elemento de hardware se encuentra una batería de 4,5 V, un microprocesador SP32 y un sensor inercial MPU 9265. Se empleó un software desarrollado en Python, el cual, mediante su interfaz gráfica, permitió iniciar y detener el registro de datos del IMO. Las métricas calculadas para validar el algoritmo de estimación de los instantes previsibles de IC y FC fueron la raíz del error cuadrático medio, o RMSE, por sus siglas en inglés, y el error absoluto. En la siguiente tabla se muestra una comparación de los resultados obtenidos de la validación del algoritmo propuesto en esta investigación con resultados obtenidos por algoritmos desarrollados por otros autores, destacando en esta comparación el algoritmo propuesto. Una vez estimados los instantes previsibles de IC y FC, es posible hallar los rasgos que serán las entradas al modelo de regresión lineal, para así estimar la longitud por medio de la zancada. Se seleccionaron como rasgos los mostrados en la figura. Con estos y con la longitud promedio de la zancada real de cada sujeto, se confeccionó una base de datos. Con dicha base de datos se realizaron los procesos de entrenamiento y validación del modelo de regresión lineal. Para el entrenamiento se utilizó el 67% de los datos y para el caso de la validación se empleó el 33%. Para validar los resultados se utilizaron como métricas el error absoluto y el RMSE, con el objetivo de tener una idea de la confiabilidad de los resultados en función de los datos que contenía la base de datos. Se fue trabajando de forma gradual con mayores cantidades de datos y manteniendo el mismo % de datos para entrenar y para validar. Este trabajo se realizó de forma tal que cuando los valores de métricas obtenidos ya se comportaran de manera estable a medida que se manejara mayor cantidad de datos, ya eso significaría que se ha trabajado con una cantidad suficiente de datos. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de las métricas a medida que se fue trabajando con mayor cantidad de datos. Se puede observar cómo a partir de las 75 muestras ya comienzan a tener un comportamiento estable las métricas de validación. En esta gráfica se puede observar una comparación de las longitudes promedio de las zancadas reales, señaladas con el color azul, y las longitudes promedio de zancadas estimadas por el algoritmo señaladas con el color rojo. Los resultados de las métricas obtenidos luego de implementar el algoritmo propuesto en este trabajo fueron comparados con resultados obtenidos por algoritmos desarrollados por otros autores. Con esta comparación se puede llegar a la conclusión de que con el método propuesto en esta investigación se logran resultados que se encuentran en el orden de la tendencia internacional. Con la realización de este trabajo investigativo se puede llegar a la conclusión de que se desarrolló y validó un algoritmo basado en el modelo de regresión lineal para estimar la longitud promedio de la zancada a partir de un único sensor inercial. Igualmente se desarrolló un algoritmo para estimar los instantes previsibles del contacto inicial y el contacto final con resultados destacados. Y se comprobó que verdaderamente los IMUs son herramientas útiles y precisas para la medición de variables, en este caso parámetros de la marcha.
Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención brindada.